Bienvenido y bienvenida a Humanamente Increíbles, un espacio en el que aprenderás a través de experiencias de humanos como tú y como yo, cómo han cumplido sus sueños y metas más grandes y qué es lo que los hace únicos en este mundo. Este podcast es una invitación a que mires y reconozcas dentro de ti esa chispa que te llevará a vivir tu vida al máximo y descubrir tu propósito. Mi nombre es Priscila Guillén y mi intención es mostrarte que la vida de tus sueños existe y es posible para ti, porque somos humanos y cada uno a su manera es increíble. Hola, qué alegría tenerte en este nuevo episodio de Humanamente Increíbles Podcast. El tema del día de hoy se trata sobre algo que yo tenía en mi radar desde hace mucho tiempo, pero la verdad no fue hasta ayer que me enfrenté a ese miedo y pude darme cuenta de mis creencias limitantes y también sacar muchos aprendizajes que espero te puedas llevar y los puedas aplicar en cualquier área de tu vida que tú estés tal vez procrastinando, posponiendo o pensando que no vas a ser bueno en eso si ni siquiera lo intentas. Entonces, para irnos de lleno a esto, no sé, si es que tú sigues la cuenta de Humanamente Increíbles por Instagram, vas a ver que el día de ayer, martes 17 de enero, me atreví a hacer esto que me daba mucho miedo y me sacaba totalmente de mi zona de confort. Y eso es patinar sobre hielo. Entonces, como ustedes saben, si es que han escuchado los demás episodios de este podcast, yo ya llevo un año viviendo en Canadá. Lo que quiere decir que antes de este invierno yo ya viví uno y este fue cuando apenas aterricé en el país porque yo llegué en enero del 2022 y claramente tenía 3 meses más de este bello clima invernal. Entonces, yo, un dato adicional que quiero contarles y creo que he mencionado antes, es que aquí en Canadá y en la ciudad en la que estoy viviendo, tengo una gran amiga que es la persona que se ha tomado en serio el papel de introducirnos a la cultura canadiense. Entonces, como buena conocedora de esta cultura y sobre todo amante de los deportes extremos, ella siempre nos contaba de las diferentes actividades que podemos hacer en invierno, entre ellas esquiar, hacer snowshoeing, que si no has escuchado de esto, yo también la primera vez que escuché dije, ¿qué? ¿Shoeing qué? Y esto se trata que tú te pones algo como unas raquetas metálicas en el zapato y que son gigantes. En verdad, tú vas a la nieve con esas raquetas y parece como la huella de pie grande, pero eso te permite que tú no te hundas en la nieve y puedes caminar por todas partes. Sobre todo cuando después de que pasa una tormenta de nieve, que la nieve está completamente fresca y suave, tú vas con los snowshoes y caminas y es un ejercicio súper chévere y sí te cansa, o sea, a pesar de que tú digas, ay, solamente estás alzando la pierna y moviéndote y caminando porque no estás corriendo ni haciendo otro esfuerzo más, pero en verdad el peso de sacar la raqueta de la nieve, volverlo a poner y así consecutivamente, puede ser un deporte para esas épocas en las que solamente hay nieve en el panorama. Y bueno, eh, cuando ella me dijo esto, yo dije, patinar sobre hielo, estaba ahí como dudando, pero la única actividad que me atreví a practicar fue el snowshoeing en el invierno anterior. Y me encantó la experiencia, es algo que hice solo una vez por temas, no sé, la verdad, no, hice 2 veces, me corrijo, pero es algo que este invierno cuando empiece a nevar más, claramente practicaré y si te vas a algún lugar con nieve o vives, en verdad es algo que te recomiendo. Pero por lo demás que ya me había contado, claramente me daba miedo esquiar porque yo nunca he hecho eso y no sé cómo se siente, pero no veía algo como tan cercano a mi realidad porque como recién llegados teníamos que preocuparnos de otros temas como los papeles, la licencia, organizarnos, que buscar trabajo y... Y por otro lado, para esquiar
se necesita, o sea, primero desde un vehículo que te lleve al lugar, organizar viendo el clima, cuándo está mejor para, cuándo va a haber nieve y cuándo puedes también reservar, sacar tu cita, porque en verdad cerca de donde vivo hay creo que un lugar en donde hay medio una elevación, porque tampoco son los Alpes suizos o otras cordilleras o montañas que hayan en el mundo, sino que es bien pequeño, pero es algo considerable como para Canadá y sus planicies. Bueno, entonces yo veía eso como muy lejano, una realidad lejana, porque dije, bueno, estamos recién llegados, no tenemos vehículo, no tenemos el equipo, entonces eso capaz no lo vamos a hacer, por lo menos este invierno. Pasó y la otra actividad era patinar sobre hielo. Pero esta específicamente yo le veía como que más posible de que la realicemos porque es algo que puedes hacer cualquier día, porque es dentro de la ciudad, hay diferentes pistas de patinaje, entonces es simplemente conseguir los patines, organizarte e irte a patinar una noche por el tiempo que quieras. Entonces cuando me mencionaba esto, yo la verdad es que sentía mucho miedo porque, bueno, te voy a contar mis historias anteriores respecto a este deporte. Y es que en mi vida yo únicamente he hecho 2 veces patinaje sobre hielo. Y había antes, bueno, de niña y hasta ahora también, el patinaje con las ruedas esas en línea, pero eso es algo que mis papás nunca me compraron los patines y yo también no me interesé porque dije, se ve muy peligroso, no voy a hacerlo. Antes era mucho más miedosa. Pero bueno, la cuestión es que las 2 veces que lo intenté antes fue hace 5 años cuando vivía en Inglaterra, porque ya en la universidad teníamos un evento que se llamaba Give It a Go y que era básicamente cuando había alguna actividad que tú tal vez, a la que tú tal vez puedas decirle no porque no tengo quien me acompañe, o no porque no sé si seré bueno, no porque nunca antes lo he hecho, no porque qué tal que no me gusta. Si hay algo que tú no has hecho o algo en lo que quisieras experimentar, esto te contagia del espíritu de decirle, ok, sí, vamos a hacerlo, ya que hijo de madres, me arriesgo y voy a intentar y voy a ver qué tal. Entonces, básicamente ahí la gente, no importa si es que vas solo, porque seguramente ahí te encuentras con más personas que también están haciendo eso por primera vez, entonces te sientes siempre acompañado. Siempre hay como esta mentalidad tan abierta que hacía de estos eventos algo chévere y algo que en verdad tú intentabas e ibas a los que te interesaban. Y en esto yo iba con unos amigos y siempre iba sostenida de la baranda o bien de mis amigos, que ellos bien o mal trataban de enseñarme cómo patinar. Entonces yo era feliz porque sabía que estaba con personas que ya habían patinado antes, que tenían experiencia y que no me iban a soltar. Entonces, después de la primera experiencia, a pesar de que tuve todo el cuerpo así bien rígido, estuve toda recta, no disfruté tanto como si viera a los niños que siempre están dándose piruetas, están incluso jugando, se caen, se levantan. No lo disfruté tanto así porque eran mis primeras veces, pero salí contenta porque no me caí. Entonces, bueno, luego con Esteban me fui la segunda vez unas 2 semanas después, pero ahí sí fue el sentir el temor porque iba únicamente con él y él como siempre me motiva, me impulsa a que me suelte un poco más, me atrevo un poco más, intente cosas diferentes y entonces él iba a mi lado, pero él siempre intentaba disimuladamente, aunque yo me daba cuenta, me trataba de alejar de las esquinas, me trataba de alejar de las barandas. Entonces, en una de esas que íbamos los dos, él me suelta y me dice, bueno, da ahora sí tus primeros pasos sola y ven hacia mí. Y yo iba haciéndolo despacio y en una de esas me caí.
Bueno, para mí ese momento sentí tanta vergüenza, sentí que todo el mundo me estaba viendo, mi cabeza empezó con discursos de que, ay, pero si esos niños chiquitos pueden y tú no puedes, bueno, sintiendo como que todo el mundo me está viendo y soy el hazme reír. Entonces yo obviamente ahí contaba únicamente los minutos para que la hora de que teníamos nosotros nuestro espacio para patinar se termine y poder salir corriendo. Entonces, después de eso, la verdad es que no intenté nunca más patinar y lo que pasó en consecuencia por todo el estrés que cargaba, porque tenía el miedo a caerme, porque trataba de controlar el mínimo movimiento de mis piernas, es que estuve todo el tiempo de la práctica estresada y de tanto estrés y de andar súper rígida, con todo contraído, por poco tratando de calcular mis pasos, al día siguiente me dolía todo el cuerpo, especialmente la espalda, y yo creo que es simplemente el estrés que se somatizó en esta parte de mi cuerpo y ya, a partir de ahí dije, no quiero volver a saber de irme a patinar y me dejé de presentar para esos eventos porque dije, no, esto simplemente es un estrés, no me siento bien, me duele la espalda, que me siento así. Bueno, y pasó. Entonces, hasta el momento ya puedes identificar que esas eran las razones que yo tenía, razones de entre comillas, por las que no iba a intentar el patinaje ni ahora que vivía en un país en el que hace mucho frío y hay mucho hielo. Entonces, obviamente el perfil con el que pasé el primer invierno fue bajo, yo tratando de esconderme, esperando que mi amiga ni siquiera proponga ir a buscar patines, porque mi mente decía, no, eso ya es por poco poner en riesgo de mi vida. Y en esto sé que ya estoy sonando exagerada, lo sé, pero así lo sentía. Porque en verdad, cuando tú te imaginas el monstruo que puede ser, no sé, renunciar, tu jefe, hacer una maestría, irte de viaje sola o solo, hacer algo que te da miedo y le das mucho más poder a que eso es algo terrible, que es algo que no te va a gustar o que va a ser muy difícil, en vez de creer que tal vez no es tan malo o no es tan grande ese monstruo como piensas, entonces claramente creas todo un drama y todo un cuento en tu cabeza y no te vas a atrever a probar lo contrario. Sin embargo, después de un año y más, y más ahora que estoy consciente sobre muchas cosas que antes yo le decía no por las ideas basadas en el miedo que tenía, decidí ponerle cara a este asunto pendiente. Entonces todo esto empezó porque obviamente cuando se acercaba el invierno empiezan las conversaciones de qué es lo que vas a hacer o cuáles son tus planes para ahora que el clima va a ser muy frío. Entonces uno de esos planes era patinar y yo ya empezaba a considerar la idea. Pero realmente no fue hasta que dije, Priscila, vas a vivir en este país por algún tiempo más o hasta que la vida te ponga en otro lugar. Tienes que adueñarte de la experiencia y si no sabes patinar, vas a aprender. Entonces así fue como teniendo eso en mente y abriéndome la posibilidad de que sí puedo lograrlo, un día le dije a Esteban, ¿quisieras ir a ver mis patines? Entonces fuimos en búsqueda de los mentados patines y uy, sí que puse resistencia en comprarlos porque creo que me los probé 10 veces, habían dos tallas, 8 y 6, o sea, no había 7. Y me probaba el 8 y me quedaba un poco grande. Y una de las sugerencias que me dan, si es que tú alguna vez vas a intentar esto, es que el patín tiene que quedarte lo suficientemente pegado, o sea, que todavía se sienta cómodo, tampoco tu pie tiene que estar apachurrado, aplastado, sino que tiene que estar pegado, porque al momento de patinar, tu pie se va a resbalar dentro del patín y eso te puede causar ampollas. Entonces, bueno, yo estaba ahí que me ponía, que me sacaba, que me ponía en el pie derecho y luego en el izquierdo, porque hay esa, no sé, creo que sí es cierto,
esto de que un pie es más grande que el otro, así que quise sentirme cómoda en ambos pies y bueno, al pobre Esteban yo le tenía ahí de que, pero es que tienes que ver que me sirva, pero es que tiene que ser la talla justa, ¿cómo me mido estos patines? Y empecé a googlear y todo, ¿cuál es la mejor forma de medirte? Buah. Hice todo para como atrasar un poco la decisión que yo sabía que iba a tomar. Al fin y al cabo, compramos los patines y ya estábamos listos porque ese día íbamos a salir con justamente mi amiga a estrenarlos. Pero bueno, el día siguió lluvioso, no paraba de llover y dijimos, bueno, la pista no debe estar tan buena. Entonces pasó y al final no fuimos. Entonces, no fue hasta el día de ayer que Esteban, él me decía que antes de salir con mis amigos o con alguien más, él quería enseñarme para que yo me sintiera cómoda y para poder no llegar como tan principiante a las siguientes salidas. Entonces, el día de ayer, él me dijo, bueno, podemos ver el clima como está para salir y patinar. Y me preguntó si es que quería hacerlo. Y yo le dije, sí. Y me preguntó, luego pasó el día, fue a ver la pista, fue a ver que había gente y estaba como que lloviendo un poquito, cayendo unas gotitas, pero nada grave. Y me dijo, ¿está bien? ¿Quieres salir en este clima? Le dije otra vez, sí. Llegó a la casa, verificó el clima otra vez y me preguntó de nuevo, ¿segura quieres salir? Le dije, sí. ¿Y por qué te estoy contando esto? Y aquí va mi primer tip. Es que porque cuando tú tienes la intención de hacer algo y tú dices, ok, estoy determinado a hacer esto o a conseguir lo otro, pero si dejas que, aunque sea por un momento, tu mente dude de lo que tienes la intención de hacer, olvídate, que ella se va a encargar de encontrar todas las excusas para que no hagas eso que se sale de tu zona de confort o que pone en riesgo tu seguridad. Entonces, por eso, cuando tú tomes la decisión de hacer algo, simplemente mantente en eso y no pienses que hay otra posibilidad de evadir eso que quieres hacer realidad. Simplemente, sí, lo voy a hacer, tomo la decisión, hago todo lo que necesito para lograrlo o compro, en este caso los patines, compro cualquier implemento, me transporto, pido el taxi, pido lo que sea y voy y lo hago. Entonces, por eso esta vez no me permití titubear en mi decisión, pensarlo dos veces y así fue como salimos. Y yo fui documentando en las historias de Instagram que te contaba lo que estaba a punto de hacer. Porque otra reflexión que siempre tengo es que, nosotros tenemos que mostrar también el proceso, también mostrar eso que estamos haciendo ahora. Y yo quería justamente contarles a ustedes lo que yo estaba viviendo y lo que esto significa para mí. Y no solo mostrarles cuando yo ya sea una experta en patinaje y esté en una competencia de patinaje artístico, sino que quería mostrar las primeras etapas. A pesar de que sean pasitos de bebé los que vaya a dar, a pesar de que no sepa patinar o lo que sea, también mostrar eso, porque creo que eso es parte de lo que nos hace humanos y también permite sensibilizar a otras personas para que sepan que no están solos en lo que están haciendo, que el hecho de que no sean expertos o no sepan todo ya no significa que no puedan hablar y contar su historia tal y como es. Yo creo que nos inspira mucho más saber todo el proceso de las personas antes que únicamente ver una persona que ya es sumamente experta o es famosa o ni sé qué, pero no sabes todo lo que hubo detrás. Entonces, en esto sí, si es que tú quieres compartir alguna de tus experiencias, yo te recomiendo que únicamente lo hagas, no lo pienses dos veces, cuéntalo con tus palabras, cuéntalo de la forma en la que a ti te nazca y te salga este momento, porque no hay nada peor que ponernos filtros incluso a nuestra voz o a nuestras palabras o nuestra forma de ser solamente para agradar o por temor al que dirán. Entonces, bueno, espero que este tip también te sirva y te anime a ti.
Bueno, y aunque tú sabes que mi especialidad y mi misión no es educar o inspirar a la gente a patinar, sí quería mostrar cómo se ve salir de tu zona de confort y demostrarte que estás para más. Por eso, sin pensarlo dos veces, empecé a subir las historias desde la historia en la que salí con mis Crocs de la casa, porque estaba tan concentrada en lo que iba a pasar que no me di cuenta que estaba saliendo ahí con las zapatillas. Entonces volví por mis botas y de ahí fuimos ya en el carro hasta que llegamos a la pista. Bueno, en la pista ahí empecé a ver a las personas que habían. No estaba muy llena, por suerte, estaba medio vacía, y veía estas niñas cómo bailaban, jugaban, se reían y hacían distintos movimientos. Yo creo que ellas estaban estudiando también, pero yo creo que aquí los niños aprenden desde chiquitos cómo hacer este deporte. Entonces me emocioné y una de las cosas que me dije a mí misma fue: si ellas pueden, yo puedo. Entonces, bueno, ahí ya estábamos y Esteban se estaba poniendo sus patines. Y él me decía, bueno, ya, ponte tus patines. Y yo decía, no, primero quiero que tú practiques, recuerdes y estés como en la onda para luego poder ayudarme a mí desde levantarme, después de que me pongo mis patines, poder levantarme y acompañarme hasta que yo le coja el ritmo. Yo la verdad es que iba sin expectativas de que ya hoy vamos a aprender o hoy voy a patinar sola o exigiéndome nada. Simplemente dije ya, con el hecho de presentarme, ponerme mis patines y pararme, el resto ya es un éxito, porque esto es algo que no me atreví a hacer hace mucho tiempo y eso en verdad es algo que yo debo valorar y debo darme todos los honores y felicitarme por haberlo hecho. Entonces fue así que Esteban ya se puso a practicar, ya le cogió un poquito el ritmo y ahí sí me puse mis patines. Y en verdad, o sea, únicamente sentada y poniendo los patines en el piso, yo ya sentía que eso se iba como jabón. Entonces dije, bueno, no hay problema. Luego pasamos como, no sé, 3 minutos, 5 minutos ahí logrando que yo me despegue finalmente de donde estaba sentada y pueda ir paso a paso con Esteban. Entonces creo que de ese óvalo en el que estuvimos, las 2 primeras vueltas fue de la mano de él. No quería soñar al inicio en soltarme de su mano, y después, cuando ya le iba cogiendo el ritmo, yo lo que no hacía era despegar mis patines del suelo, y obviamente es muy difícil continuar si es que estás todo el tiempo pegado, porque necesitas ese impulso de levantar el patín y asentarlo para poder seguir deslizándote y avanzar. Entonces así fui aprendiendo y la verdad es que ahí estaba solamente concentrada en mí, en mis piernas y en el hielo, en nadie más. El resto de personas estaban ahí, pero no, o sea, nunca se me pasó por la cabeza de que, ay, no sabes patinar o estás haciendo el ridículo, cualquier cosa que a uno se le viene cuando está haciendo algo por primera vez y no es autocompasivo y piensa que ya tiene que saber todo de una, pero no es así. Entonces pasaron estas 2 vueltas y luego Esteban ya me empezó a soltar poco a poco. Al inicio yo estaba ahí como que no me dejes, quédate conmigo, y después ya fue como él me soltaba y yo decía, bueno, solo tengo que concentrarme en inclinarme hacia adelante y empezar a mover los pies despacio. Y así fue como empecé a patinar, a recorrer mis primeros 10 metros sola, luego otros 10 metros más, hasta que terminé dando como unas 2 vueltas sola. Y la verdad es que se sintió tan increíble, porque era yo con mi fuerza de voluntad, con mis ganas de hacer que esto no se quede en un esfuerzo o un intento inválido, sino que sea una experiencia de la cual yo aprenda y reflexione muchas cosas. Y entre ellas, estamos llegando a la parte final del episodio, así que quédate un poquito más porque aquí te van ya los truth bombs y las pizcas de sabiduría que te comparto siempre en este podcast.
bueno, no lo digamos pizcas, porque la verdad te lo comparto con mucha abundancia, así que digamos que son estos regalos de oro que te comparto. Bueno, eh, finalmente, mientras yo patinaba, me daba cuenta de qué increíbles que son los bebés. Porque cuando ellos se empiezan a dar sus primeros pasos y empiezan a caminar, claro que tienen miedo, pero es algo que hacen constantemente. O sea, no hay ningún adulto que les está exigiendo, que les está diciendo, estás caminando mal o estás caminando lento o estás haciendo esto mal, sino es simplemente el niño que cada día se levanta e intenta hacer algo nuevo, e intenta dar un paso más, e intenta ir más rápido o correr o dejar de gatear o lo que sea. Y yo decía, wow, qué capacidad la de estas personitas tan chiquitas, y nosotros como adultos a veces decimos que no podemos algunas cosas por el simple hecho de que no lo intentamos una vez o tal vez nos fue mal, pero no nos damos ese impulso para poder mejorar, para poder hacer las cosas de forma diferente. Entonces yo me sentía así, como una niña aprendiendo a caminar. Y yo era aprendiendo a patinar y decía, bueno, si es que yo me ponía a pensar en mi versión chiquita de niña cuando aprendí a caminar, digo, seguramente yo no me estaba apresurando, yo no me estaba preocupando o yo no estaba teniendo miedo a caerme porque era algo que yo no podía controlar. Y aquí claramente, o sea, es obvio, no voy a ir más allá del hielo. La caída puede doler y de hecho cuando estaba patinando vi que un señor se cayó y se rió y alguien, una señora por ahí como que le dio ánimos y se levantó de nuevo y continuó. Pero en mi caso yo decía sí, o sea, ¿cuál es el miedo a caerse? Es la verdad este como miedo que tenemos a que las cosas no nos salgan bien o que no sirvamos para algo o el miedo a equivocarnos o a fracasar. Pero ya, o sea, simplemente cuando eso pasa, ahí es de ver cómo haces para levantarte. Entonces esto es lo que yo también me decía, de que si me caigo, pues ahí está el suelo para sostenerme, luego vendrá Esteban y me ayudará a levantarme, pero habré aprendido algo nuevo, habré visto cómo no tengo que moverme para tener cuidado la próxima vez, pero ahí estaba yo aprendiendo. Otra reflexión que tengo de todo esto era cómo, y qué es lo principal que yo quiero que te lleves, es cómo la vida se puede relacionar al patinaje. Porque cuando estás patinando, lo que necesitas es fluir, lo que necesitas es soltar el estrés, también soltarte, soltar las piernas para poder continuar e ir más lejos. Y la vida muchas veces nos pide eso, nos pide que confiemos, que nos soltemos, que dejemos las cuestiones del pasado, que sanemos las heridas, pero que continuemos hacia adelante. Porque sí, si bien en el patinaje también puedes patinar para atrás, pero seguramente no vas a hacerlo tan eficientemente como si fueras para adelante. Y yo veía en mis piernas, me imaginaba como que en cada impulso que yo daba, esa era la intención que yo ponía para la vida. Porque cuando tú haces las cosas con intención y quieres moverte hacia adelante y quieres cambiar tu vida y cambiar tu paradigma de creencias para tener resultados diferentes, es ahí cuando la vida en verdad te muestra que puedes disfrutar mucho más del camino si solamente confías y sueltas y eres libre y fluyes. Entonces yo me puse a reflexionar sobre eso, a pesar de que iba concentrada en seguir patinando y no caerme, pero también sabía eso, sabía que si yo me soltaba un poco más y confiaba en que iba a poder controlar mis movimientos, bueno, iba a poder ir más lejos. Y eso es lo que hace la gente cuando tú les ves que están yendo rápido, patinando, simplemente fluyen y se dejan llevar por el patín y disfrutan. Y mientras más rápido, mejor, más rico, que se siente el aire. Y, y eso, por otra parte. También quería hablarte sobre las creencias limitantes que nos ponemos al decir que no podemos hacer algo, porque en verdad no es cierto. No es cierto que no puedes lograr algo que te propones. Son simplemente estos pensamientos que tal vez captaste de tu entorno, te criaron de alguna forma que te hicieron pensar de que no puedes cambiar algo en tu vida, pero es
únicamente algo cuestión de decisión, así como en el episodio sobre la decisión te hablé. Tú tienes que decidir hacer las cosas diferentes, tienes que decidir demostrarte a ti mismo, a nadie más, que sí puedes con lo que te estás planteando, que sí puedes lograr los resultados que quieres, que sí puedes cumplir y manifestar todos tus sueños. Entonces, de la misma forma, yo cuando decía, ay, no, es que no puedo patinar, o es que es algo muy difícil, o es que no, por todas partes, yo me estaba limitando a mí misma y me hubiera perdido de tener la experiencia que tuve, de los aprendizajes y de este momento estarte grabando este episodio, si es que hubiera hecho caso a esa parte de mí que solamente me quería tener en lo mismo de siempre, en mi zona de confort, porque es así, cuando tú te pones a pensar en todo lo negativo, pues más pensamientos negativos atraes, más justificaciones y excusas atraes para decir que la decisión que estás tomando, que te limita, es la mejor para ti, cuando puede ser todo lo contrario. Y hay algo más que a muchos a veces ya nos molesta, tan repetitivo que es, que escuchamos por todas partes, y es que la práctica hace al maestro. A veces queremos ya ser buenos en algo, pero así ya hizo facto, urgente, cuando necesitamos es nada más practicar y hacerlo a nuestra forma, a nuestro ritmo, para demostrarnos a nosotros mismos que en cada vez que nos arriesgamos o cada vez que nos ponemos al frente de una situación, nos vamos haciendo mejores, vamos creciendo y estamos evolucionando todo el tiempo. Es por eso, como te decía, los niños, ¿cómo aprenden a caminar? ¿Cómo el día de hoy tú estás caminando o corriendo o te estás moviendo de alguna forma? Es porque un día decidiste seguirlo intentando, seguirlo haciendo, y así pudiste ponerte de pie y así pudiste dar tus primeros pasos, luego tus primeras corridas y bueno, ahora caminar a diferentes lugares a los que te llevan tus pies. Entonces, algo más que me admiró de esta experiencia fue que pude lograr lo que quiero y lo que estaba yo viendo como algo difícil para mí es que tienes que hacer más de eso que tú le temes. Si crees que no lo vas a lograr, tienes que desafiar esa creencia sin pensar tanto y antes de que tu mente te ponga excusas para quedarte en lo conocido. Muchas veces queremos un cambio, pero pretendemos que llegue haciendo las mismas cosas de siempre. Y esto lo sabes bien porque lo he dicho antes. Así no funcionan las cosas. La verdad es que tenemos que poner de nuestra parte y presentarnos para que las cosas se desarrollen de la mejor manera. Espero que este episodio te haya servido para reflexionar sobre muchas cosas, para lanzarte a hacer algo que tal vez te da miedo o que te reta y para que descubras si es que es algo para ti, si es que es algo en lo que quieres continuar y te des la oportunidad y el chance de crecer y evolucionar. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Recuerda que si necesitas acompañamiento personalizado, puedes enviarme un mensaje a @humanamente_inc en todas las redes sociales. Estaré feliz de acompañarte en tu camino. También puedes encontrar más información en las notas del episodio.